Entiendo al fin que el amor de la mercancía turbe el espíritu. Entiendo que la sinrazón viva en el cerebro. Entiendo que el orgullo desmedido condene lo que para sí mismo realza y busca y adquiere. Pero no entiendo que haya cieno ahí donde debe haber corazón. José Martí. Aquí, señoras y señores, damas y caballeros, lo invitamos a este gran espectáculo Agroflocol P18, el sonido del barrio. ¿Cómo andan, desesperanzades? Aquí USB Rebelde, a 6 meses del último episodio y a más de un año y medio de arrancar. Retomamos un día como hoy, a 66 años de la Revolución Cubana. Nos vamos un rato a Cuba. Lo primero que traigo es P18, que es un cassette que tengo desde 1999. Y el conflicto de apertura tiene que ver con la resistencia. Si para los que sean nuevos en USB, es un podcast terapéutico que trata de ir recorriendo acciones culturales. Tomamos el arte como trinchera de lucha o luchamos en las trincheras del arte, y fuimos recorriendo distintos países trayendo artistas y obras y cosas movilizantes que tengan que ver con resistir, que tengan que ver con luchar. Y en este caso nuestro conflicto de apertura tiene que ver con cuidar, ¿no? Con sembrar, con proteger lo que crece y con esa semilla de esperanza que hay que apostar a futuro. Tanta agua pasó abajo de estos puentes en este país, tantas emociones, tanta angustia, tanta depresión, tanta frustración, y la importancia de frenar, de conseguir la paz para empezar un proceso de reconstrucción o de construcción de algo nuevo que nos haga salir de este lugar y seguir apostando desde abajo que mañana es mejor. Por el suelo, bonito y cómo se riega la verdolaga. Por el suelo, ay cómo se riega. Por el suelo, ay qué bonita. Por el suelo, ay es serenita. Por el suelo, ay la verdolaga. Por el suelo, ay yo la habré bien. Por el suelo, ay yo la habré bien. Por el suelo, ay la verdolaga. Por el suelo, por el suelo, por el suelo, por el suelo, por el suelo. En este dice que yo soy la verdolaga. Niño blanco ya conoce la verdolaga. Por el suelo. En este
Me paso mucho tiempo atento, como esperando, ese rayo que me sensibilice, esa imagen palabra que me derrita, esa emoción que me conmueva. Busco en mi jardín, busco en mi pasado, en ciertas personas, en las cosas y en los pájaros que me hablan y se comparten. Reviso textos directos y enrevesados, escucho canciones conectadas con el cosmos y de esas que pasan en las radios. Me enfoco en dibujos simples, inspirados por la infancia y hasta en las películas de Disney. Pero mi conclusión siempre es la misma. La ternura no va a llegar de afuera. La ternura habita en nuestra mirada, más auténtica, más cotidiana y tal vez, por eso mismo, casi invisible. En este mundo tan turbio, no todo lo que observamos parece permeable a ella y su calidez, ni a nuestra ancestral ingenuidad. Mantenerla cristalina es la tarea para hoy y mañana. ¿Qué más hacer en esta tierra incendiada sino cantar? En este panorama de surco nuevo y semilla y nueva apuesta a futuro, a proyecto, a renacer, obtengo energía de las cositas que fui guardando, ¿no? De los sedimentos que fueron quedando pasando los años. P18 escuchábamos recién un cassette viejísimo antes de que Manu Chao sacara su primer disco solista. Ya me estaba ahí metiendo energía a partir de sus letras, de su sonido nuevo y sobre todo abriéndome la cabeza a otros mundos, ¿no? Ahí por mis 18 años, escuchando punk rock y más estructurado, un sonido único. P18 vino a romper mi cabeza y a transformarme. Y yo creo que eso me dejó preparado para esta anécdota historia, que es la siguiente sección. Son dos pequeñas, también que tienen que ver con música, dos pequeñas anécdotas. La primera no tiene que ver directamente con Cuba, sino con la música cubana, que me llegó desde una banda que tocaba en el subte, en una época en que yo iba a la facultad y me tocaba bajar mucho en los andenes de subte, en las estaciones de subte, y me encontraba con esta banda que se llamaba H Machete. Esta versión de Hasta Siempre Comandante que está sonando es de ellos, que también hizo como otra apertura a mi emocionalidad, ¿no? A lo que me llegaba desde la música, a permitirme recibir historias, no solamente el sonido, la música, el estereotipo, la etiqueta de un estilo musical, sino que el contenido de las letras y el aprendizaje de una diversidad latinoamericana riquísima, ¿no? Llena de contenido, de riqueza cultural, de ancestralidad, diría una amiga que dice que el futuro es ancestral. Y toda esa energía y toda esa magia que me atravesó desde ese momento, para mí no es solo música y es eso lo que les estoy tratando de compartir, y que desde Cuba puntualmente se abrió con este disco de P18 y que se profundizó con las canciones de Hacha y Machete en el subte, me dejaron de alguna manera abierto o listo o permeable a después poder disfrutar de Silvio Rodríguez. La segunda anécdota tiene que ver con Silvio Rodríguez, con el día que mi hija nació y vino a mi casa por primera vez. Estaba listo y preparado para entender esta canción. Pasa poco, pero pasa, compadre. Es difícil de ligar, y a ese guije que lo inventa, comadre, lo debieran diputar. Te despiertan los aromas perdidos, los que olvida la ciudad, y de pronto ves tu hogar invadido por la luminosidad. Mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Mi casa ha sido tomada por las flores.
Vengan almas y retazos, voy a repartir canciones. Timoratas y coquetas, inmutables y sin paz. Flores que rebosan las ventanas, que se vierten y encaraman sobre toda la ciudad. Pero mi casa ha sido tomada por las flores. Traigan copas, traigan vasos al derrame de colores. Ha sido tomada por las flores. Vengan almas y retazos, voy a repartir canciones. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa ha sido tomada por las flores. Hermosísima canción. Les arré esa parte, pero yo la verdad que me acuerdo de ese momento que estábamos entrando y estaba sonando y me emociono. Voy a aprovechar el envión, voy a seguir con música, siendo que es 1 de enero o el día que sea que estén escuchando, lo pensé para un 1 de enero. Y antes de introducir la siguiente sección, que es diálogo intergeneracional, se los adelanto con este ritmo. Con mi sombra he aprendido a andar, a dar pasos y a tambalear. Hoy tenemos que celebrar, eres mi universo, amiga y felicidad. más que nada has sabido dar. Amaneces mi despertar, mis secretos los guardas también, mi aire, mi respiro, eres todo a la vez. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y te quiero. Vida, eres mía y de nadie. Vida y tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Sé que a veces cuesta entender que no siempre va todo bien. Tocas fondo y vuelves a empezar, hay que acomodarse a tu sabio vaivén. Vida, te traigo un bolero, porque me has querido y
te quiero. Vida, eres mía y de nadie. Vida y tiempo y espacio, queda tanto por vivir. Bueno, y esa cosa hermosa que suena también es Omar Portuondo, un bolero que lo asocio con el diálogo intergeneracional porque capaz sigue siendo una anécdota esto, pero de mis idas a ver a los amados, a mis 20, a mis 30, a mis 40 años, siempre me encuentro que el promedio de edad es 70. Tiene algo el bolero que se asocia mucho a una generación o a un target etario. Y pasa con Buenavista Social Club, que es de donde sale Omar Portuondo también, que tienen como una trayectoria en la música y que logran transmitir esa sabiduría, esa emocionalidad tan asentada, le voy a decir, porque no se me ocurre una mejor palabra. Es lo que me transmiten, ¿no? Es como una cicatriz, una experiencia, un haber pasado por ahí, de la emoción que tiene el bolero y de esa generación, ese trasvasar la emoción a las nuevas generaciones que siempre me conmovió, por algún motivo siempre me atrapó y me llevó a lugares hermosos. No sé qué edad tendrás vos que estás escuchando esto en este momento, pero para mí Cuba es un reflejo de eso, de ese pasaje de experiencias, de sentarse a escuchar y aprender de los que más saben. Voy a amar. Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Cuando Juanita y Chachán en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan le daba pena. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Limpia el camino de paja que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí.
Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. Del Cedro voy para Marcané, llego a Puerto voy para Mayarí. USB, una sola voz. Así se llama el podcast y es como una meta, ¿no? Un objetivo también. Construir un nosotros amplio, diverso, rico, como una voz coral, donde podamos escucharnos como forma de entender que no somos tan distintos. Particularmente esta sección, que se llama Una Voz, invito a alguien y les comparto la voz de alguien querido, conocido o admirado por mí, y que de algún modo asocio al país que estamos visitando. Cuando llegué a Cuba, teníamos una voz ahí lista para salir, pero no llegamos al 1 de enero. Así que voy a traer al Che y a Fidel con dos discursos épicos. Bueno, el discurso del Che en la ONU y la carta de despedida del Che que lee Fidel. Para escuchar en este caso dos voces que son sinónimo de Cuba. La representación de Cuba ante esta asamblea se complace en cumplir, en primer término, el agradable deber de saludar la incorporación de 3 nuevas naciones al importante número de las que aquí discuten problemas del mundo. Saludamos, pues, en las personas de su presidente y primeros ministros, a los pueblos de Zambia, Malawi y Malta, y hacemos votos porque estos países se incorporen desde el primer momento al grupo de naciones no alineadas que luchan contra el imperialismo, el colonialismo y el neocolonialismo. De todos los problemas candentes que deben tratarse en esta asamblea, uno de los que para nosotros tiene particular significación y cuya definición creemos debe hacerse en forma que no deje dudas a nadie, es el de la coexistencia pacífica entre estados de diferentes regímenes económicos sociales. Mucho se ha avanzado en el mundo en este campo, pero el imperialismo norteamericano sobre todo ha pretendido hacer creer que la coexistencia pacífica es de uso exclusivo de las grandes potencias de la tierra. Nosotros expresamos aquí lo mismo que nuestro presidente expresara en el Cairo y lo que después quedará plasmado en la declaración de la segunda conferencia de jefes de Estado o de Gobierno de países no alineados, que no puede haber coexistencia pacífica entre poderosos solamente si se pretende asegurar la paz del mundo. También hay que esclarecer que no solamente en relaciones en las cuales están imputados estados soberanos, los conceptos sobre la coexistencia pacífica deben ser bien definidos. Como marxistas, hemos mantenido que las coexiones no engloban explotadores y explotados, entre opresores y oprimidos. Es además un principio proclamado en el seno de esta organización, el derecho a la plena independencia contra todas las formas de opresión colonial. Por eso, expresamos nuestra solidaridad hacia los pueblos hoy coloniales de la Guinea llamada Portuguesa, de Angola o Mozambique, masacrados por el delito de demandar su libertad, y estamos dispuestos a ayudarlos en la medida de nuestras fuerzas, de acuerdo con la Declaración del Cairo. La brutal política del apartheid se aplica ante los ojos de las naciones del mundo. Los pueblos de África se ven obligados a soportar que en ese continente todavía se oficialice la superioridad de una raza sobre otra, que se asesine impunemente en nombre de esa superioridad racial. Las Naciones Unidas no harán nada para impedirlo. Quería referirme específicamente al doloroso caso del Congo, único en la historia del mundo moderno, que muestra cómo se puede burlar con la más absoluta impunidad
con el cinismo más insolente el derecho de los pueblos. Las ingentes riquezas que tiene el Congo y que las naciones imperialistas quieren mantener bajo su control son los motivos directos de todo esto. En la intervención que hubiera de hacer a raíz de su primera visita a las Naciones Unidas, el compañero Fidel Castro advertía que todo el problema de la coexistencia entre las naciones se reducía al problema de la apropiación indebida de riquezas ajenas, y hacía la advocación siguiente: cese la filosofía del despojo y cesará la filosofía de la guerra. Pero la filosofía del despojo no solo no ha cesado, sino que se mantiene más fuerte que nunca, y por eso los mismos que utilizaron el nombre de las Naciones Unidas para perpetrar el asesinato de Lumumba, hoy, en nombre de la defensa de la raza blanca, asesinan a millares de congoleños. ¿Cómo es posible que olvidemos la forma en que fue traicionada la esperanza que Patricio Lumumba puso en las Naciones Unidas? ¿Cómo es posible que olvidemos los rejuegos y maniobras que sucedieron a la ocupación de ese país por las tropas de las Naciones Unidas, bajo cuyos auspicios actuaron impunemente los asesinos del gran patriota africano? Nuestros ojos libres se abren hoy a nuevos horizontes y son capaces de ver lo que ayer nuestra condición de esclavos coloniales nos impedía observar: que la civilización occidental esconde bajo su vistosa fachada un cuadro de hienas y chacales, porque nada más que ese nombre merecen los que han ido a cumplir tan humanitarias tareas al Congo. Animal carnicero que se ceba en los pueblos inermes, eso es lo que hace el imperialismo con el hombre. Eso es lo que distingue al blanco imperial. Todos los hombres libres del mundo deben aprestarse a vengar el crimen del Congo. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Nos hemos declarado dentro del grupo de países no alineados, a pesar de ser marxistas-leninistas, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Queremos construir una vida mejor para nuestro pueblo y por eso eludimos al máximo caer en las provocaciones maquinadas por los yanquis. Pero conocemos la mentalidad de sus gobernantes. Quieren hacernos pagar muy caro el precio de esa paz. Nosotros contestamos que ese precio no puede llegar más allá de las fronteras de la dignidad. Concretamente, intervienen fuerzas de los Estados Unidos en la represión de los pueblos de Venezuela, Colombia y Guatemala que luchan con las armas por su libertad. En el primero de los países nombrados, no solo asesoran al ejército y a la policía, sino que también dirigen los genocidios efectuados desde el aire contra la población campesina de amplias regiones insurgentes. Y las compañías yanquis instaladas allí hacen presiones de todo tipo para aumentar la injerencia directa. Los imperialistas se preparan a reprimir a los pueblos americanos y están formando la Internacional del Crimen. Los Estados Unidos intervienen en América invocando la defensa de las instituciones libres. Llegará el día que esta asamblea adquiera aún más madurez y le demande al gobierno norteamericano garantías para la vida de la población negra y latinoamericana que vive en este país, norteamericanos de origen o adopción, la mayoría de ellos.
¿Cómo puede constituirse en gendarme de la libertad quien asesina a sus propios hijos y los discrimina diariamente por el color de la piel? Quien deja en libertad a los asesinos de los negros, los protege además y castiga a la población negra por exigir el respeto a sus legítimos derechos de hombres libres. Pero debe quedar claramente sentado que el gobierno de los Estados Unidos no es gendarme de la libertad, sino perpetuador de la explotación y la opresión contra los pueblos del mundo y contra buena parte de su propio pueblo. Al lenguaje anfibológico con que algunos delegados han dibujado el caso de Cuba y la OEA, nosotros contestamos con palabras contundentes y proclamamos que los pueblos de América cobrarán a los gobiernos entreguistas su traición. Cuba, señores delegados, libre y soberana, sin cadenas que la aten a nadie, sin inversiones extranjeras en su territorio, sin procónsules que orienten su política, puede hablar con la frente alta en esta asamblea y demostrar la justeza de la frase con que la bautizaran: territorio libre de América. Sea señora la que fue doncella, hágase libre lo que fue deber, profundices el surco de la huella, reverdezcanse sol, luna y estrellas en esta tierra que me vio nacer, en esta tierra que me vio nacer. A desencanto o póngase deseo, superen la R de revolución, restauren lo decrépito que veo, pero déjenme el brazo de Maceo y para conducirlo su razón, y para conducirlo su razón. Seguimos aspirantes de lo mismo que todo niño quiere atesorar, una mano apretada en el abismo, la vida como único extremismo y una pequeña luz para soñar. Las fronteras son ansias sin coraje, quiero que conste de una vez aquí, cuando las alas se vuelven herrajes, es hora de volver a hacer el viaje a la semilla de José Martí, a la semilla de José Martí.
Habana, año de la agricultura. Fidel, me recuerdo en esta hora de muchas cosas, de cuando te conocí en casa de María Antonia, de cuando me propusiste venir, de toda la tensión de los preparativos. Un día pasaron preguntando a quién se debía avisar en caso de muerte, y la posibilidad real del hecho nos golpeó a todos. Después supimos que era cierto, que en una revolución se triunfa o se muere, si es verdadera. Muchos compañeros quedaron a lo largo del camino hacia la victoria. Hoy todo tiene un tono menos dramático porque somos más maduros, pero el hecho se repite. Siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba, solo lazos de otra clase que no se pueden romper como los nombramientos. Haciendo un recuento de mi vida pasada, creo haber trabajado con suficiente honradez y dedicación para consolidar el triunfo revolucionario. Mi única falta de alguna gravedad es no haber confiado más en ti desde los primeros momentos de la Sierra Maestra y no haber comprendido con suficiente celeridad tus cualidades de conductor y de revolucionario. He vivido días magníficos y sentí a tu lado el orgullo de pertenecer a nuestro pueblo en los días luminosos y tristes de la crisis del Caribe. Pocas veces brilló más alto un estadista que en esos días. Me enorgullezco también de haberte seguido sin vacilaciones, identificado con tu manera de pensar y de ver y apreciar los peligros y los principios. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. Sépase que lo hago con una mezcla de alegría y dolor. Aquí dejo lo más puro de mis esperanzas de constructor y lo más querido entre mis seres queridos. Y dejo un pueblo que me admitió como un hijo. Eso lacera una parte de mi espíritu. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté. Esto reconforta y cura con creces cualquier desgarradura. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, salvo la que emane de su ejemplo, que si me llega la hora definitiva bajo otros cielos, mi último pensamiento será para este pueblo y especialmente para ti. Te doy las gracias por tus enseñanzas y tu ejemplo, y que trataré de ser fiel hasta las últimas consecuencias de mis actos. Que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando. Que en donde quiera que me pare, sentiré la responsabilidad de ser revolucionario cubano y como tal actuaré. Que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea.
que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Tendría muchas cosas que decirte a ti y a nuestro pueblo, pero siento que son innecesarias. Las palabras no pueden expresar lo que yo quisiera y no vale la pena emborronar cuartillas. Hasta la victoria siempre, patria o muerte. Te abraza con todo fervor revolucionario, Che. Está directamente orientada hacia el futuro. Está vertebrada pensando en el futuro luminoso de la sociedad después de atravesar el camino difícil en que estamos ahora de la construcción de una sociedad nueva para llegar finalmente a la sociedad sin clases, la sociedad perfecta, la sociedad que ustedes serán encargados de construir en el futuro. Los niños son el futuro de nuestra tierra, que vienen pidiendo fin a la guerra. Son las flores nuevas de tu jardín, que si tú no las riegas van a morir. Te lo repito otra vez, para que lo escuches, mi hermano. Te lo repito otra vez, para que me escuches, cubano. Los niños son el futuro de nuestra tierra, que vienen pidiendo fin a la guerra. Hago un llamado a todas esta gente, que dejen vivir a los inocentes, que no le apaguen la sonrisa con un fusil, porque todos los niños quieren reír y van a reír, te lo digo. Ahí nada más, repítelo otra vez para que te escuche, muchacho, para que te escuche la tierra donde tú naciste. Escucha bien cómo cantan los niños del mundo. Son el futuro de nuestra tierra. Déjenlo reír, déjenlo reír, déjenlo reír. Dice, es un cantante cubano que te quiere demostrar que los niños son la esperanza de este mundo. Pregúntaselo a la Ciruela o a la Micaela. Sí, sí. Dilo niño, dilo niño, dilo niño, para que oiga, para que te escuche la tierra donde tú naciste. Repítelo bien para que se grabe. Sí. Y llegando a esta última milla de recorrido por la isla, esta especie de viaje en el tiempo, nos queda esta última sección, que es estrenar mirada. En los otros USB venía diciendo, esta la pasamos en el cineclub, esta la pasamos en el cineclub, y la verdad que en Cuba no había encontrado películas, o no me había cruzado con películas que se fueran adosando a los ciclos que fuimos haciendo, así que me tocó sentarme a ver qué había en la Cinemateca Cubana, y me sorprendí gratamente. Encontré muchas pelis que están buenas de ver, y les seleccioné 3 que se las dejo como siempre en los links de abajo para que vean.
La primera es Sergio y Sergey, que es muy buena, es una muy buena peli que habla sobre un radioaficionado cubano que se termina conectando con un astronauta ruso. Una muy buena historia, muy bien contada además. Después está la película Conducta, tremenda, un poco más dura. Me hizo acordar a la película Hoy empieza todo, que es así, la pasamos en un ciclo sobre educación, una película francesa. Que habla sobre cómo funciona la escuela en el ámbito de donde todos los demás derechos están vulnerados. Y por último, la que más les quiero recomendar es la peli Julie, que es una historia basada en un hecho real de la historia de vida de este Julie, que es un bailarín nacido en Cuba. Me hizo acordar mucho a Billy Elliot, pero más a El bailarín del desierto. El bailarín del desierto, que es una película iraní que también hemos pasado en el Cineclub. Pero estas tres que les cuento, yo no las había visto ni las conocía. Me propuse viajar a Cuba y estuve recorriéndola a través de ellas, estas tres, y les aseguro que valen la pena. Y para terminar, como siempre, las cosas que me van quedando ahí, que les tiro por la cabeza, las referencias y pronunciaciones. De más está decir que escuchen toda la discografía de Silvio Rodríguez, que lean a José Martí. Hay una peli que no les recomendé, que es El ojo del canario, que es sobre la vida de José Martí. Escuchen P18, al principio lo comparaba con Manu Chao, porque en realidad es un proyecto que llevó adelante uno de los Mano Negra, no Manu precisamente, pero se quedó en Cuba haciendo música. Así que un poco eso es lo que les digo, que no dejen de revisitar. Y les agrego un último dato, que es un artista que encontré buceando en los artistas cubanos, que se llama Eduardo Roca Choco. Es un pintor cubano, pero se dedica a un montón de técnicas artísticas. Les dejo ahí también el link para que lo conozcan y se empapen un poco de lo que está pasando en Cuba. Cierro. ABC, alegría, bullicio y coraje. Este año recién empieza, que sea para arriba, que sea con revolución, que sea con energía, que sea con angustia y con tristeza, pero con rebeldía y bailando. Nunca paren. Sarandonga y nos vamos a comer sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, uñame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, chiviri con chiviri, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Yo no como la judía. ¿Por qué? Porque tiene 4 dientes. Así no. Yo no como la judía. ¿Por qué? Porque tiene 4 dientes. Así no. Y después dice la gente, ¿qué cosa? Primo, come bobería. Ay, sarandonga y nos vamos a comer sarandonga, uñame con bacalao, sarandonga, chiviri con chiviri, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Cuando yo tenía dinero, ¿qué cosa? Me llamaban Don Tomás. Así no. Cuando yo tenía dinero, ¿qué cosa? Que me llamaban Don Tomás. Así no. Ahora como no tengo, me llaman Tomás nada más y voy bien. Sarandonga y nos vamos a comer sarandonga, uñame con bacalao, sarandonga, un congri muy sabroso, sarandonga, chiviri con chiviri, sarandonga y nos vamos a comer sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, un arroz con judía, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga. Y nos vamos a comer sarandonga, un congri muy sabroso, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga, ay, 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 sarandonga, 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 rómpelo, sarandonga, 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 sarandonga. Sarandonga y nos vamos a comer sarandonga en el alto del puerto, sarandonga, uñame con bacalao, sarandonga, que mañana es domingo, sarandonga, chiviri con chiviri, sarandonga, óyelo cantar, sarandonga.
ay, 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 sarandonga, 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 ay, 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 sarandonga, sopla, sarandonga, sarandonga, sarandonga.